Hola queridos amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, había estado un poco inactivo en mi canal por razones laborales, pero ya estoy de vuelta y antes que todo, antes de comenzar quería darle las gracias por todos los likes y todas las suscripciones y por todos los comentarios respetuosos y que me han dado mucho ánimo también a seguir adelante con este canal por parte de ustedes. Muy, muy agradecido de toda la buena onda que han tenido conmigo. Eh, por lo tanto, hoy he querido entregarles un programa especial. ¿No? Y a lo mejor muchos no están interesados en la literatura de Tolkien, pero fíjense que lo que les voy a contar hoy sobre Tolkien y su obra son detalles que a lo mejor ustedes no manejan. A lo mejor más de algunos de ustedes, de los que son mis suscriptores, conocen a la obra de Tolkien más allá de las películas y más allá de haber leído uno que otro libro de él. Pero lo fundamental acá es que lo que les traigo para hoy son datos sumamente interesantes que nos van a permitir también entender la magnitud de la obra de Tolkien, lo importante de las fuentes que sirvieron de inspiración a Tolkien. Por lo tanto, el programa de hoy, para ustedes, en Cultura entre Guerras, episodio 10, es titulado Tolkien y la Tierra Media, una nueva mitología para Occidente. Primero, lo primero que debemos saber es quién fue Tolkien. Voy a hablar brevemente sobre eso. John Ronald Reuel Tolkien nació en Bloemfontein, en Sudáfrica, el 3 de enero de 1892 y 2 años después nace su hermano Hilary Arthur Reuel Tolkien, el 17 de febrero de 1894 y a comienzos de abril de 1895 su madre, Mabel, y los niños se tienen que embarcar en unas vacaciones eh, hacia Inglaterra. Vuelven a su tierra, específicamente la tierra natal de los padres de los niños Tolkien. No obstante, su padre debe quedarse en Bloemfontein, Sudáfrica, ya que él era gerente de un banco británico con asiento en Sudáfrica. Por lo tanto, sus labores como administrador, como gerente bancario, le impidieron partir junto a su familia en unas merecidas vacaciones. Y al tiempo después de eh, la familia haber zarpado a Inglaterra, el año 1896, Arthur, el padre de los niños Tolkien, muere producto de las recaídas producto de las fiebres tropicales que hacían estragos en África y bueno, siguen haciendo estragos, gran cantidad de enfermedades contagiosas. La viuda entonces con sus dos hijos tienen que alquilar una casa en Cherhall, en Birmingham, donde permanecen durante 4 años y ella se va a ocupar de la instrucción de sus niños y aparte de las horas de clase les daba muchos libros de cuentos que van a ser sumamente importantes en la formación intelectual futura de John Ronald Reuel Tolkien principalmente. Eh, libros como Alicia en el País de las Maravillas o Las Leyendas de Rey Arturo fueron increíblemente importantes, pero de entre todos, los cuentos de hadas de Andrew Lang fueron los que marcaron un antes y un después en la fascinación de Tolkien por este mundo sobrenatural, por este mundo mítico de los personajes eh, legendarios o
de este bestiarium mitológico europeo. Ya en el año 1900, Mabel, la madre de Tolkien, se convierte a la fe católica y obviamente esto generó un quiebre tanto con la familia de su marido, o sea, de su marido ya fallecido, y con el de ella misma, con la familia de ella misma. Eh, Lamentablemente, producto de esta situación, ella tiene que trasladarse con sus hijos a una casa en un suburbio de Moseley, en Birmingham, y es allí donde John Ronald Reuel Tolkien ingresa a la King Edward's School. En estos primeros días del año 1904 se descubre que Mabel Tolkien, la madre del escritor, padecía de diabetes, pasó algunas semanas hospitalizada y en el verano ella y sus hijos se trasladaron a Rednall, pero a principios de noviembre recayó, entra en un coma diabético y finalmente fallece el 14 de noviembre de 1904, lo que va a generar un golpe devastador para los niños Tolkien. Y pocas semanas después de la muerte de su madre, ambos, ahora con 13 y 11 años respectivamente, Ronald y Hilary, se trasladaron a la casa de su tía Beatrice Suffield, ¿ya? Y es en aquella época en que Tolkien toma contacto con la lengua anglosajona, que es eh, la lengua que da origen al inglés. No es el inglés propiamente tal, es una lengua que tiene que ver con la mezcla de lenguas, incluido el germánico, y que es la que en el futuro, más el aporte del francés, va a dar origen al inglés actual, el inglés moderno. ¿Mm? Por lo tanto, Tolkien se va a ir profundizando en el estudio del anglosajón, va a descubrir poemas épicos en anglosajón como el poema de Beowulf, el poema de Sir Gawain y el poema del Caballero Verde. Estos poemas épicos medievales son una de las primeras obras son las primeras obras que van a ir dándole un rumbo a Tolkien hacia un tipo de creación basado en elementos medievales. Años más tarde, ya cuando Tolkien era un estudiante y posteriormente un profesor, se va a transformar en uno de los expertos más reconocidos en estas obras que yo acabo de mencionar. Paralelamente, en ese tiempo, Tolkien comienza con la invención de lenguas privadas, lenguas infantiles, que con el pasar de los años van a dar forma a las lenguas de la Tierra Media, como el Quenya o el Sindarin, que son las lenguas habladas por los hombres, los enanos y los elfos, o también por los personajes de el reino de Mordor, que es el reino en el que vive el archienemigo de la Tierra Media, que es Sauron. ¿Mm? Y bueno, Tolkien reconocerá que con el tiempo la lectura de Beowulf lo influenció inconscientemente para la creación de la hermosa novela infantil. Ojo que es una novela infantil, El Hobbit. Yo les sugiero a ustedes en algún momento, si es que tienen hijos, leerles el Tolkien o entregarles el Tolkien, comprar el libro. Es un libro hecho para niños que fue decisivo en la relación de Tolkien con sus hijos. Hay una historia muy importante, muy interesante en eso. Los niños Tolkien habían sido entregados a un tutor, el padre sacerdote católico Francis Xavier Morgan,
Antes de morir, Mabel le pidió que fuera el tutor de los niños. Ya se veía en sus últimos días. Y el padre Morgan, en el año 1908, se dio cuenta de que los jóvenes no eran felices en la casa de la tía Beatriz y les buscó un alojamiento en la casa de la señora Faulkner, una dama aristocrática que en su residencia tenía niños, eh, los cuales eran cuidados bajo su tutela, pero también servían en la casa. Allí vivía una muchacha en esa casa, la casa de la señora Faulkner, de 19 años, llamada Edith Bratt. Era pequeña, delgada, de ojos grises, pelo negro y notablemente bonita. Ella tenía un talento musical maravilloso, principalmente en el piano, al cual tocaba de manera maravillosa. Y en el verano de 1909 se dan cuenta tanto ella como Ronald de que estaban enamorados. Ahora, en la King Edwards, Tolkien había hecho un interesante grupo de amigos que acostumbraban a tomar el té y que tomaron el nombre del Tea Club and Barrovian Society, y ellos obviamente que se juntaban a tomar el té y declamaban poesía, estudiaban a los clásicos de la literatura europea y británica, y también exponían sus obras y se criticaban amablemente lo que exponían. Había una retroalimentación, un feedback entre ellos muy interesante, y que fue también formando la capacidad literaria de Tolkien a una edad juvenil. Ahora, el padre Francis, sabiendo, se dio cuenta de la relación que existía entre Ronald y Edith, y le prohibió tajantemente continuar con esa relación hasta que cumpliera 21 años, ya que uno podría decir, pero ¿cómo un cura se puede meter en la vida de un joven? Todos tienen derecho a tener amor, sí. Pero hay una cuestión importante que uno tiene que entender en el contexto de una sociedad eh, con valores eh, victorianos, en las cuales la disciplina, el autocontrol y el esfuerzo, el mérito personal eran mucho más importantes que el tema de los sentimientos. Es un tema que eh, no tenía la profundidad o la importancia que tiene hoy en día. O sea, es más importante el triunfo personal para poder también después darse todos los lujos o los gustos que uno quiere, especialmente en materia sentimental. Era una sociedad que principalmente privilegiaba el triunfo, la disciplina, el autocontrol, la austeridad y por sobre todo la cultura. Uno de los poemas que descubre en el curso de estudio de inglés anglosajón o de inglés antiguo fue el Christ de Cynewulf. Y de este poema hay una copla misteriosa que obviamente le generó inspiración a Tolkien para crear el primer personaje que va a dar origen a los relatos de la Tierra Media, que va a ser Elendil, el marinero, que viajaría a lo largo y ancho del mar para salvar a los hombres y los elfos. Principalmente ese relato lo podemos ver en el Silmarillion, pero también los podemos ver en los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, los cuentos perdidos y otros cuentos más que fueron editados póstumamente por Christopher Tolkien, el hijo y el albacea de la obra de Tolkien después de la muerte de este. A los 21 años entonces Tolkien se reencuentra con Edith, reanudaron su relación. Obviamente que Edith tuvo que romper con un compromiso que tenía con otro joven, y finalmente, antes de estallar la Primera Guerra Mundial, se comprometen formalmente. Ahora, cuando comienza la guerra, Tolkien vuelve a Oxford para terminar los estudios, ya que no había sido llevado de forma inmediata a la primera línea de combate, al frente de batalla.
eh, estaba en posiciones de combate mucho más atrás. Después ingresó en el cuerpo de fusileros de Lancashire. Pasaron algunos meses de instrucción, pero pareció que este batallón se embarcaría para Francia. Entonces, en la inminencia de que Ronald se iba al frente de batalla a Francia, y en la posibilidad de no volver tal vez del frente de batalla con vida, es que Ronald y Edith deciden casarse. Esto fue en Warwick el 22 de marzo de 1916 y ella tenía 24 años. Edith Pratt tenía 24 años cuando se casa con Tolkien. En noviembre de 1916, Tolkien regresa enfermo por fiebre en las trincheras, fiebre principalmente propagada por los piojos. Y bueno, increíble la cantidad de bicharracos que eh, invadían los cuerpos y las ropas y los lugares donde los soldados se guarecían. Es cosa que ustedes lean o Sin Novedad en el Frente de Eric Marie Remarque, o lean este libro maravilloso que comenté en un programa que es Tempestad de Acero de Ernst Junger, y se van a dar cuenta de la asquerosidad, de lo que significaba vivir plagado de parásitos como las pulgas, los piojos, los chinches y las garrapatas. Bien, dejando en punto suspensivo ese sabroso detalle, eh, bueno, Tolkien vuelve enfermo con esta fiebre en las trincheras y durante la convalecencia comienza a escribir el libro de los cuentos perdidos. Durante los meses transcurrió de esta guerra, prácticamente todos los miembros del T-Club habían muerto en la guerra. Todos se fueron a la guerra en diferentes unidades de combate. Y el escribir, en cierta medida, para Tolkien significó como una suerte de acto de piedad en memoria de sus queridos camaradas y una reacción también contra la guerra. Tolkien, si bien Tolkien no tiene una expresión pacifista como la tuvo, por ejemplo, Eric Maria Remarque en Sin Novedad en el Frente o Ernest Hemingway en Adiós a las Armas, el reclamo contra la guerra que le arrebató a sus mejores amigos se expresa obviamente cuando uno cuando uno lee la obra de Tolkien, especialmente la trilogía del Señor de los Anillos. El primer cuento que escribe Tolkien va a ser La caída de Gondolin, que hoy día es un libro que fue editado póstumamente por Christopher Tolkien, pero que ya estaba escrito, pero estaba en un manuscrito que obviamente Christopher Tolkien tuvo que fue maravilloso el trabajo que hizo con, con la obra de su padre, para que nosotros hoy en día podamos conocer esos trabajos que estuvieron durante décadas guardados en carpeta o formaron parte de manuscritos en libretas. Eh, este relato, que es la caída de Gondolin, del reino de Gondolin, estaba inspirado en el horror vivido por Tolkien durante la guerra. El asedio durante una incontable cantidad de años a esta ciudad fortaleza de Gondolin, uno de los últimos bastiones, uno de los últimos reinos élficos de la Tierra Media, está justamente inspirado en el horror vivido durante la guerra. Ahora, poco después de esto comenzaron a gestarse las primeras versiones de las guerras entre los elfos contra el primer señor oscuro de la Tierra Media, que va a ser Morgoth. Antes que Sauron, el primer y más poderoso señor oscuro fue Morgoth, y Tolkien y Sauron era un lugarteniente, era la mano derecha de él, estaba bajo su poder. Y también las historias de Túrin y Turambar, Beren y Lúthien, que eran dos amantes, una mujer y un hombre, una elfa y un elfo me parece,
que tienen toda una historia de tragedia, muy al estilo de la tragedia griega, de los amantes, del amor trágico. Durante la convalecencia entonces Tolkien gozaba paseando con Edith hasta el bosque cercano de Rus, y allí en una espesa arboleda y en el claro sembrado de cicutas, Edith Bratt bailó por primera vez para su amado Tolkien. Esa fue la inspiración de la historia de Beren y Lúthien. Un tema recurrente en toda la obra de Tolkien va a ser esto del amor trágico, del amor casi imposible, ¿sí? Que lo podemos ver en los personajes de Beren y Lúthien, pero que también a lo largo lo vamos a ver, por ejemplo, en los personajes como Aragorn y la elfa, eh, eh, se me olvidó el nombre, la hija del señor de uno de los elfos más importantes de la ¿cómo se llama? De la trilogía del Señor Anillo, el Señor de los Anillos. Vamos a ver este tipo de, de, de romances imposibles en varias secuencias de esta obra importante, ¿ya? Ahora, una vez ya siendo padre de su primer hijo, John Francis, nacido en 1917, Tolkien vuelve a Oxford ya al año siguiente, en 1918, después de que se firmó el armisticio, y para colaborar además en la creación del New English Dictionary. A los 28 años tuvo su segundo hijo, Michael Hillary. Ya para ese entonces Tolkien era profesor de lengua inglesa en Leeds, y a los 33, poco después de nacer Christopher Reuel, o sea, quien llegara a ser el albacea de la obra de Tolkien, era catedrático de anglosajón en la Universidad de Oxford. Con 37 años tuvo su último hijo, quien resultó ser una niña que era Priscilla Mary. ¿Mm? Tolkien, producto de su gran calidad como catedrático, su gran eh, sapiencia, erudición respecto a las lenguas antiguas, gozó obviamente de mucha estabilidad laboral, lo que le permitió obviamente formar una gran familia y tener a todos sus amigos en su lugar de trabajo, en la ciudad de Oxford, donde se encontraba su lugar de trabajo, la Universidad de Oxford. Ahora, durante los años 20 y los 30, más o menos sucede todo esto. Ese es el periodo de tiempo en el que se gesta este periodo. Ahora, en el tiempo libre que Tolkien tenía, disfrutaba inventando, escribiendo, dibujando historia. Hay que recordar que la gran mayoría de los dibujos que yo estoy presentando, las ilustraciones para la obra de Tolkien, principalmente las de John Howe o las de Alan Lee, están basadas de forma libre en los primeros bocetos y dibujos que Tolkien hizo para sus trabajos, ¿ya? Ahora, sobre todo, se enfrascó en la creación de historias y dibujos para sus hijos. Una de las cosas más emocionantes y más hermosas que eran para los hijos de Tolkien eran las cartas de Navidad que Tolkien les escribía y se las mostraba como que eran cartas escritas por el mismo Papá Noel, por Santa Claus. Cartas que él le enviaba a los niños desde el Polo Norte. Eso yo creo que fue lo que hizo que estos hijos fueran tan especiales. En 1926, Tolkien conoce a C.S. Lewis, otro profesor de Oxford, con el quien tenía un interés común por la literatura y la creación de historia. C.S. Lewis es el creador de los cuentos de Narnia. Por ahí hay gente que dice que están muy
muy inspirado en la Tierra Media de Tolkien. En parte tiene que ver con una mitología en un mundo paralelo, muy parecido en algunos aspectos a la Tierra Media, pero bueno, yo leí uno de los libros de los cuentos de Narnia, el primer libro, pero leyendo la obra de Tolkien me he dado cuenta de que no es así. Hay que decir que obviamente Tolkien y C.S. Lewis terminaron distanciados, distanciados en cuanto a su amistad. Pero no es menor que esta, y- esta amistad obviamente generó muchas influencias en lo que sería la obra de Tolkien. Allí cabe destacar que todo Tolkien y otros intelectuales y profesores formaron un grupo llamado los Inklings. Eh, Entre ellos podemos destacar a Clive Staples Lewis, Charles Williams y Owen Barfield. Este era un club que se reunía para recitar, leer y criticar amablemente sus propios trabajos, muy parecido a lo que hizo en su juventud Tolkien con el club de té del Barrovianos, el Tea Club Barrovians. Muy similar, pero ya en una edad adulta, ya con todos hombres con carreras consolidadas. Es allí donde Tolkien reescribió gran parte de sus trabajos, que era un tipo que revisaba, reescribía, eh, recomponía su trabajo. Y ahí es donde comienza obviamente a reescribir todas las historias de la Tierra Media. Y también hizo un nuevo relato inspirado en el hundimiento de la Atlántida, y ese fue justamente el, la historia de la caída de Númenor, que era una gran isla, una suerte de continente que se hunde, y sus sobrevivientes fueron los primeros reyes de la Tierra Media, que dieron origen al reino de Gondor, por ejemplo. Ahora, respecto al Hobbit, más o menos antes de 1930 Tolkien comenzó a escribir el Hobbit como cuento para sus propios hijos, ¿ya? Típicos cuentos que uno lee a sus hijos antes de dormir, pero lo abandonó antes de terminarlo y no imaginó lo que este cuento iba a suponer, que iba a transformar todo lo que él estaba haciendo hasta el momento. ¿Mm? Todo. Ya a mediados de la década de los 30, Elaine Griffiths, una antigua alumna de Tolkien y amiga de la familia de él, leyó el manuscrito del Hobbit, y ella tenía, por ejemplo, contactos con la editorial de Allen and Unwin, que obviamente por recomendación suya se interesó en el cuento del Hobbit. Y ha sido gracias a este contacto que Tolkien decide terminar el relato, pulirlo, mejorarlo y terminarlo definitivamente para enviarlo al editor, que era Stanley Unwin. Y a su vez, obviamente, se lo dio a leer a su hijo de 10 años, que se llama Rainer, quien escribió un informe muy favorable respecto a este libro, El Hobbit. Se publica por primera vez el Hobbit en 1937 y inmediatamente se transformó en un éxito, ¿no? No ha habido otro libro desde esa época tan recomendado para los niños como El Hobbit. Y yo sinceramente también creo que debo recomendárselo a ustedes. Si son padres, cómprenle el Hobbit. Cómprenle el Hobbit a sus hijos. Hay una edición ilustrada. En la descripción del video tengo puesto ahí todos los datos para que ustedes, si quieren, la pueden adquirir. Aquí no tengo auspiciadores todavía, pero voy a gentilmente recomendar una librería, y ahora en tiempos de pandemia obviamente que lo pueden hacer.
y pedirlo. Yo hace poco me compré, gracias a librería Punto y Coma Libros, compré el tercer volumen de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, a un precio y a un costo de envío muy bueno. Y ahí también hay una versión ilustrada para niños del Hobbit que ustedes, si son papás, al igual que yo, pueden comprarle a sus niñitos, a sus hijos, y acercarlos a esta maravillosa obra de Tolkien a través de un libro que fue pensado en los niños, pero que terminó cautivando el corazón también de gente adulta como yo. Bien, como les decía, en 1937 el libro arrasó en venta. No, desde esa fecha tal vez no había otro libro más recomendado que él para los niños. A lo mejor en Chile no. Lamentablemente en Chile la lectura ha ido cayendo en el olvido, en cierta forma, en la juventud, en la sociedad chilena, que está en un nivel de ignorancia espantoso, pero siempre uno tiene que luchar contra esa enfermedad de la ignorancia. ¿Mm? Mi abuelo decía, el saber no ocupa espacio, y realmente eso me marcó para el resto de mi vida. Eh, Tolkien presenta al editor, a Stanley Unwin, un compendio de historias de esta enorme mitología que él estaba ya creando, que va a darle el nombre de, que hoy día nosotros conocemos como el Silmarillion. Por ese entonces no tenía nombre. Es de hecho Christopher Tolkien quien le da el título, y la compendia y la mejora o la reestructura para poder publicarla. O de lo contrario, no hubiésemos conocido ese gran trabajo que Tolkien dejó inconcluso. Pero era demasiado grande y el editor no dijo no, y no le gustó. No sabe lo que se perdieron. Le pidieron más trabajo relacionado con los hobbits, ya que habían cautivado tanto a los lectores, especialmente a los más jóvenes. Y ahí Tolkien obviamente comenzó a crear más historia para los niños, pero 16 años después, 16 largos años de trabajo, publica El Señor de los Anillos, en el que los hobbits se van a mezclar en los grandes asuntos, en las grandes gestas de la Tierra Media. Van a salir de la comarca para aventurarse en un mundo peligroso y ser los héroes inesperados en un relato de una épica maravillosa. Antes que me olvide, disculpe mi mala memoria, pero a veces uno se olvida, el estrés a veces a uno lo hace que se le borre la película. Arwen, la hermosa elfa, hija del señor Elrond, de Rivendell, la amante fiel de Aragorn, hijo de Arathorn, heredero al trono de Gondor. Pido disculpas. Ya con El Señor de los Anillos se convirtió, esta trilogía maravillosa en un éxito sin precedentes. Pero también molestaba porque muchos decían, pero ¿cómo un profesor, un erudito de Oxford, un especialista en lenguas antiguas, en mitología, en filología, puede escribir estas cuestiones que son para cabros chicos? Eso es lo que la gente pensaba en la superficialidad del análisis, eh, a la virulí, a la rápida de los mal llamados críticos literarios. No lograban entender la profundidad del trabajo de Tolkien. ¿Ya? En este inmenso mundo creado por Tolkien,
ya la literatura, los trabajos de Tolkien ya habían salido definitivamente de Inglaterra, ya, o sea, cruzaban el océano Atlántico, llegaban hasta California, por ejemplo, y llegaba gente desde ese lugar, desde el otro lado del mundo, a golpearle la puerta a Tolkien para conocerlo, para que les firmara sus libros. Incluso ahora están tan desafortunada como a las 3 de la mañana recibiendo llamados por teléfono. Se generó una increíble, increíble cantidad de fans preguntándole cosas como sobre los verbos de los lenguajes de la Tierra Media, o si los Balrogs, los demonios de fuego y sombra, realmente tenían alas o no tenían alas, porque el libro no lo deja claro. ¿Mm? La editorial por fin accedió a publicar el Silmarillion. ¿Mm? Y Tolkien dedicó el resto de su vida a intentar terminarlo, porque todavía está inconcluso. Pero era una obra titánica, compleja, yo lo he leído, y creo que voy a comenzar a leerlo nuevamente. Era muy grande la obra, Tolkien no alcanzó, aparte de las grandes distracciones que tuvo, su trabajo académico, eh, y por ejemplo, Alan Unwin lo publica recién entre 1954 y 55, pero la traducción española no llegaría hasta el año 78, que es cuando al mundo hispano lector, hispano parlante, tiene la posibilidad de conocer el Silmarillion por primera vez. O sea, fue una obra que se tardó mucho tiempo en llegar a manos de los lectores de habla española. Tolkien ya en 1959 estaba retirado de la docencia, disfrutó una vejez acomodada gracias a los éxitos del Hobbit y del Señor de los Anillos, pero a pesar de su vida ajetreada y difícil, Tolkien publicó una gran cantidad de trabajos que desde 1925 hasta su muerte eh, le dieron una fama internacional. Incluso hay otros libros que pocos conocen de él. O por lo menos las personas que han leído solamente la trilogía o han visto las películas no conocen, por ejemplo, libros como Egidio, el granjero de Ham, o las aventuras de Tom Bombadil, que es un personaje que aparece en el libro 1, en la comunidad del anillo, pero que en la película no sale referenciado porque también no era un personaje decisivo en la trama, definitivamente. Es un personaje enigmático, pero no es decisivo. No afectaba tampoco en la película, que no apareciera. También la hoja de Nigel, el herrero de Guthrum Mayor y el regreso de Beorthorn. Beornorth. Ya en 1969, Edith y Ronald, o sea, Tolkien, se trasladan a Bournemouth y allí muere Edith el 22 de noviembre de 1971. Y Tolkien volvió a Oxford y el 2 de septiembre de 1973 enfermó y muere en una clínica a los 81 años. Ahora Edith y Tolkien se encuentran enterrados en la parte católica del cementerio de Wolvercote, bajo una sola piedra de granito gris de Cornwall, y que tiene por inscripción lo siguiente: Edith Mary Tolkien, Lúthien, 1889-1971, y John Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892-1973. Tolkien no dio forma definitiva a su obra El Silmarillion, pero finalmente fue recopilado y publicado por su hijo
Christopher Tolkien en el año 77. Ahora voy a leerle algunos detalles interesantes de la obra de Tolkien que le dan un sentido, que le dan, y ahí es donde ustedes van a conectarse. Por ejemplo, Frodo Bolsón está directamente relacionado con la infancia de Tolkien. Frodo, nuestro personaje más querido, nuestro héroe, el héroe imposible, ser pequeño, pero con una voluntad y con una valentía que hizo que los hobbits fueran reconocidos como seres maravillosos y especiales. Frodo, que es el protagonista del Señor de los Anillos, perdió a sus padres cuando era niño. Su padre era Drogo Bolsón y Prímula Brandigamo, los cuales se ahogaron al salir en su barca. Inicialmente Frodo se fue a vivir con la familia de su madre, fíjense el paralelismo, y cuando cumplió los 21 años, Bilbo Bolsón, su primo, porque en realidad Bilbo no era tío de Frodo, era primo, pero como era mucho mayor, un hombre maduro, lo crió como un sobrino, lo adoptó, lo nombra su heredero. John Ronald Reuel Tolkien también quedó huérfano a los 12 años de edad, y cuando muere su madre, 9 años después de que hubiera fallecido también su padre, los hermanos Tolkien pasaron a estar bajo la tutela de Francis Morgan, sacerdote católico, y ahí es donde está la figura de Bilbo. Bilbo era el padre Francis Morgan. Ahora, Tolkien toma su experiencia con su esposa, Edith Mary Pratt, cuando tenía 16 años, por ejemplo. Ella era 3 años mayor que él, ojo, y ella era protestante. Y el padre Murray no le permitió volver a verla hasta que el joven Tolkien tuviera 21 años. O sea, no solamente era por tema de estudio, era porque ella era protestante, cosa que era muy compleja en la Inglaterra de esa época. Ahora, para ese tiempo Edith estaba a punto de casarse con otro hombre, pero Tolkien consigue impedirlo. La relación se inspiró, esta relación está inspirada en estas historias de amores imposibles, llenos de complicaciones, que lo vamos a ver a lo largo de toda la saga del Señor de los Anillos con Arwen y Aragorn, una elfa y un humano, obviamente. Y esto le dio a Tolkien esta inspiración de su relación con su esposa, la base para poder construir la historia de Beren y Lúthien, por ejemplo, una elfa inmortal y el humano Beren. Y esta historia obviamente se cuenta, reitero, en el Silmarillion. Para quien no lo haya comprado, interésese por eso. Ahora, Tolkien crece en Sarholt, una aldea dependiente de Hall Green, cerca de Birmingham, zonas rurales obviamente, agrícola, y en la que había un molino. Y en la actualidad obviamente se celebra un festival en honor a Tolkien allí. A mí me encantaría viajar a Inglaterra e ir a ese lugar, participar en ese festival, sería maravilloso. Yo creo que son cosas que son lujos que en algún día espero dármelo. Los hobbits también vivían de la tierra, eran agricultores, gente sencilla, que les gustaba la buena mesa, la cerveza, fumar pipa. Representan los hobbits una versión idílica o nostálgica de la campiña inglesa y sus habitantes que Tolkien conoció cuando era joven. Ahora, manteniendo esa idea, sabemos que Tolkien nace en Sudáfrica. Él fue un gran defensor de la naturaleza. Nada que ver con los animalistas y los ecologistas profundos. No. Él era un hombre de valores tradicionales. Tradicional, no era un progresista. No. Era hombre de valores tradicionales y
Obviamente que esos valores y esa fuerte ligación con la tierra es la que le permite crear personajes como los Ents. ¿Mm? Estos pastores de árboles, eran criaturas arbóreas que fueron lideradas por este personaje eh, memorable que fue Barbol o Treebird. ¿Mm? Y este personaje y esta raza de los Ents tienen como objetivo obviamente proteger el bosque, proteger la naturaleza y todos los animales que viven, todas las criaturas que viven en el bosque. Y esto obviamente encaja perfectamente con la creencia de Tolkien de que era necesario defender los bienes naturales, la naturaleza en sí. ¿Por qué? Porque Tolkien sentía mucha molestia por la industrialización. ¿Mm? Eh, Justamente a raíz de eso, la revolución industrial para Tolkien era algo realmente molesto, porque acababa progresivamente con el estilo de vida tradicional, del campo inglés, ¿no? De la campiña, con la cultura campesina, que fue sustituida por los modos de vida urbanos, por el ruido, la maquinaria, la suciedad, el humo, lo gris de las industrias. Birmingham, por ejemplo, es la típica ciudad industrial inglesa. Fue una de las ciudades que más creció con la industria textil inglesa. Y obviamente no es raro encontrar el disgusto de Tolkien ante el dominio de las fábricas. Por ejemplo, donde lo ve uno cuando Barbol se molesta, se enrabia, y todos se enrabian con lo que Saruman hacía con el bosque de Fangorn, cuando depredaba la naturaleza con sus orcos para transformarlo todo en máquinas, en fierro, en humo, en ruidos metálicos. Alrededor de Isengard, que era la residencia de este mago que se pervirtió. Eh, Ahora, este tema, de todos modos, no es algo exclusivo de Tolkien en la literatura inglesa. Por ejemplo, Elizabeth Gaskell mostró las tensiones en el mundo de la vida rural y urbana en su libro Norte y Sur y en Cranford, por dar un ejemplo de estas obras. Ahora, si hay algo que es clave en, el, en la trilogía del Señor de los Anillos, es la guerra. La Primera Guerra Mundial, obviamente, fue el... Siempre he dicho que la Primera Guerra Mundial es la que parió el siglo XX, porque cambió de plano, de forma brutal, la mentalidad victoriana, la mentalidad del siglo XIX, la Belle Époque. Esta guerra, la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como era conocida a principios del siglo XX, fue tal vez la contienda más sangrienta que el ser humano vio al inicio de este siglo XX. Porque allí fue donde todos los avances científico-tecnológicos fueron puestos a disposición de la guerra. Ahí aparecen los tanques, las ametralladoras, las granadas de mano, los lanzallamas, ¿eh? Los ataques con armas, los gases químicos, los ataques con gases químicos. Y obviamente se perdió la flor y nata de una generación de hombres que fue la que parió el siglo XX con mucho dolor. Tolkien se alistó en el verano de 1915, con 23 años, en los fusileros de Lancashire, y fue destinado a una de las peores batallas de la guerra, la batalla del río Somme, conocida como la batalla del Somme, en 1916. Es una de las batallas más brutales, junto con la de Verdun. Solo en el primer día de lucha de esa batalla murieron 19.000 soldados británicos y 38.000 resultaron heridos. Y el avance de ambos ejércitos se atascó en una guerra de trincheras, que ya la hemos visto en la obra de
de Junger, o en la obra de Erich Maria Remarque, o en la de Ernest Hemingway en Adiós a las armas. Consulten esos libros que les doy como referencia para que entiendan la mentalidad, entiendan también cómo es que Tolkien quería esta guerra en la Tierra Media, basado justamente en su experiencia brutal de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Tolkien describió esta guerra como un horror animal. ¿Mm? Este escritor maravilloso tuvo que ser hospitalizado, como les decía hace un rato atrás, por, por la fiebre de las trincheras. Y obviamente es en esa época cuando Tolkien comienza a dar sus esbozos de lo que va a ser la Tierra Media y el Señor de los Anillos en el futuro. Hay algo que es maravilloso dentro de la lectura del Señor de los Anillos, que es algo que es un valor intrínseco que trae esta obra, que es eh, la camaradería entre toda la comunidad del anillo. Todos esos un hombre, dos hombres más bien dicho, Aragorn y los elfos, el elfo, el enano, los hobbits. Esa camaradería, ¿de dónde la extrae Tolkien? Inconscientemente, de la experiencia que vivió él en la guerra. Pero no solamente él, sino que también lo que él observó, la camaradería entre los soldados. Eso fue una gran inspiración para entender la relación que había entre Frodo y Sam Gamgee, o Sam Gamgee, el fiel e inseparable compañero de Frodo, su jardinero. Ahora, el ejército británico, obviamente que era una cuestión sociedad de clase muy, muy, muy elitista, colocaba a los hombres con estudios universitarios siempre en buenas posiciones, muchachos que venían de la aristocracia o eran de la burguesía, muchachos adinerados, como oficiales. ¿Ah? Eso también lo vivimos nosotros acá en Chile en la Guerra del Pacífico, ¿no? Ojo. Mientras que los soldados rasos de infantería o de artillería eran jóvenes de la clase trabajadora, hijos de campesinos, labradores, hijos de herreros, artesanos, etcétera. No eran muchachos de la clase alta. Esta experiencia bélica eh, y la división que él logró ver entre, por ejemplo, los obreros y los mineros, los obreros textiles y los mineros, es la que lo va a inspirar para las relaciones que él va a mostrar entre Frodo y Sam, por ejemplo. Es esta experiencia bélica la que también hizo que los hombres en las trincheras, independiente de su origen social, adquirieran una camaradería, un espíritu de cuerpo, una, una solidaridad entre soldados, que era el único lugar fuera de la sociedad británica o de la sociedad alemana, si se quiere, en donde esas relaciones tan rígidas entre las clases sociales se borraban, porque todos cuidaban de sí, todos cuidaban la espalda del otro, más allá de su origen socioeconómico o sociocultural. De otra manera esto hubiera sido imposible si no hubiese sido por la guerra. Entonces es de ahí donde se da la dinámica entre Sam y Frodo, que es la dinámica entre los oficiales y sus ayudantes de confianza, ¿cómo se llaman? Los ordenanzas. Ahora, en vista de eso, Tolkien siempre negó que que hubiera establecido, por ejemplo, algún tipo de alegoría con respecto a los eventos históricos. Y es entendible, no es que él tuviera un lenguaje políticamente correcto respecto a eso, sino que siempre lo hizo de forma inconsciente, porque esa vivencia estaba dentro de sí, ¿no? Una cosa que si tú escribes, lo que tú estás escribiendo no necesariamente está hecho conscientemente respecto a tus experiencias del pasado, sino que es algo que fluye, ¿no?
Todos los estudios de Tolkien, todas las experiencias vitales de él, fueron una inspiración inconsciente, porque era algo que estaba fuertemente arraigado en su psiquis, en su mente, en su espíritu. Eh, Muchos han querido ver ciertos paralelismos entre la sombra de Mordor y cuando emerge nuevamente Sauron, y con el ascenso de Hitler al poder y el origen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Pero eso Tolkien siempre lo negó. Nunca, nunca aceptó ese tipo de análisis, porque no, según él, nunca fueron parte de su inspiración, nunca lo quiso hacer así. De hecho, el hijo de Tolkien, Christopher Tolkien, sirvió en la Fuerza Aérea Inglesa, en la RAF, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos, pero esto es mera especulación. Yo en lo personal no comparto esta teoría de algunos especialistas en la obra de Tolkien que creen que Saruman está inspirado por la figura de Adolf Hitler, pero personalmente creo que no. No, no soy un erudito como otras personas en la obra de Tolkien, pero sí uno puede dar cuenta de que no tiene nada que ver lo que algunos críticos de la obra de Tolkien plantean respecto a que Saruman y Hitler son como lo mismo, una simbología, una alegoría, un paralelismo. De hecho, Tolkien desmintió muchas veces eso, ¿no? Porque de hecho la idea la había concebido mucho tiempo antes de la guerra. ¿Mm? Por lo tanto, no va al lugar, como dicen los abogados o jueces. Ahora, el origen de toda esta Tierra Media, no obstante, está en un relato de Tolkien que, que justamente él escribió y que no es ni más ni menos que El Hobbit. Él afirma, obviamente, que Tolkien afirmaba que empezó a mediados de los 30 más o menos, cuando era profesor de Oxford, y se aburría obviamente corrigiendo exámenes, que es una cuestión que yo creo que a todo profesor nos chorea, estar corregir pruebas. Y comenzó obviamente con el estudio de las lenguas y de las culturas antiguas. Había investigado, por ejemplo, relatos del folclore, de la mitología de los pueblos nórdicos, de la mitología y cultura anglosajona, también obviamente de la mitología griega, del cristianismo especialmente, de la cultura y la lengua finlandesa, ojo, eh, y obviamente en toda la mitología, en todos los seres mitológicos de todos los relatos eh, antiguos europeos. Ya en 1939 Tolkien dio una conferencia titulada sobre los cuentos de hadas. ¿Mm? Y en esta conferencia él va a analizar la narrativa y se va a detener obviamente en la influencia posterior que esto le haya significado para crear esta magna obra. Por ejemplo, Tolkien era lingüista principalmente, era un lingüista experto. Y uno de los principales trabajos fue la redacción del Oxford English Dictionary, estudiando la etimología de las palabras de origen germánico en el anglosajón, por ejemplo la letra W. En su juventud obviamente se entretuvo inventando nuevas lenguas, porque esa es la base también donde él crea las lenguas de la Tierra Media. Ahora, cuando empezó a crear el mundo del Señor de los Anillos, justamente toma todo ese bagaje cultural para crear los idiomas hablados por cada uno de los diferentes pueblos de la Tierra Media, qué sé yo, como el idioma de los elfos o de los enanos, o la lengua común que se habla en la Tierra Media. Por ejemplo, el Quenya, que era un derivado bastante directo del finlandés.
¿Mm? Y también Tolkien aprende a leer el Kalevala, que es el poema épico por excelencia de Finlandia, que fue recopilado en el siglo XIX que es un conjunto de leyendas que fueron recopilados por Elias Lönnrot, escritor, poeta, filólogo, que se dedicó a recopilar todas estas leyendas tradicionales de Finlandia, que eran parte de la tradición oral que los bardos mantenían viva en las zonas rurales de Finlandia, y que las logra recopilar y las publica como el Kalevala. Se podría decir que el Kalevala es una de las fuentes de inspiración más importantes para Tolkien. Y se podría decir también, guardando las proporciones, que el Kalevala es el equivalente al Señor de los Anillos de la cultura finlandesa. Es maravilloso ese libro. Yo lamentablemente lo he podido leer solamente en parte y en internet no he podido comprar. Un libro definitivamente caro, escaso en Chile. De hecho, no está publicado en Chile, hay que comprarlo al extranjero. Pero en algún momento así como lo hice con Tempestad de Acero, que lo tuve que encargar en España, voy a hacer lo mismo con el Kalevala. Una de las fuentes de inspiración importante también para Tolkien va a ser la cultura anglosajona. Como profesor de anglosajón, esta lengua, el anglosajón, unió a los pueblos germánicos que invaden Gran Bretaña en el siglo V. ¿Ya? Los anglosajones, los sajones, los jutos, son estos pueblos. Ahora, se ha querido ver la influencia de estos pueblos en la creación de los habitantes de Rohan y de Gondor, pero es la cosa mucho más compleja. Sobre todo, principalmente, respecto de los germanos, de los anglos. Ahora, los Rohirrim, que son los jinetes de la marca del reino de la marca de Rohan, el reino de Rohan, conocidos también como los señores de los caballos. Eh, Debo decir aquí que los anglosajones no eran principalmente jinetes. Y muchos de los nombres de los personajes de ahí, de este pueblo, de este reino, del reino de Rohan, eh, estaban inspirados obviamente en nombres anglosajones, como por ejemplo Éomer, que es el sobrino del rey Theoden, y que va a ser obviamente el sucesor del trono del rey Theoden. Tienen características también similares con los vikingos. ¿Ya? Ahora, respecto a los anglosajones, no se puede eludir la influencia de Beowulf en la obra de Tolkien. Eso es fundamental. La lucha, Beowulf, el héroe épico. Este es un poema épico inglés, pero que no narra una historia sucedida en suelo británico. Narra algo que sucedió entre la frontera en lo que actualmente es Suecia. Y que obviamente los vikingos en sus invasiones, o incluso los pueblos germánicos que parten de lo que actualmente es Suecia, Escandinavia, llegaron antes que los vikingos a eso, porque es toda una migración de pueblos desde Europa del Norte y del norte de Alemania, que fueron poblando las islas británicas. ¿Ya? Este poema épico, que fue recopilado y escrito, pasado a la escritura, recién en los siglos octavo y XI, es el, el que le da una de las inspiraciones más grandes a Tolkien. Beowulf narra la historia de un héroe escandinavo que ayuda al rey Hroðgar, rey de los daneses, en su lucha contra un monstruo llamado Grendel. Hay una película, pero yo recomiendo leer el libro. No se ha dado un director que diga voy a hacer la obra, voy a hacer una película de Beowulf, pero tal cual el poema épico. No se ha dado eso todavía. Sería interesante que Peter Jackson lo hiciera, pero sin presión.
Tolkien justamente dio una conferencia sobre Beowulf y se llamaba Beowulf, los monstruos y los críticos, ¿ya? Esto obviamente que generó un cambio en la manera en que los investigadores afrontaron la obra que les mencioné, Beowulf, eh, y ya esto sienta las bases como una historia, por así decirlo, infantil entre el bien y el mal, pero en el fondo tiene que ver con una dimensión, ¿no? Una dimensión entre el orden y el caos, que era muy, muy importante entre los nórdicos, ¿no? Los nórdicos, más que en el bien y el mal, creen en el caos y en el orden. Para Tolkien esta historia se centraba en la historia sobre el destino de la humanidad y obviamente recupera esta obra como un gran legado poético, ¿no? Que tiene también un gran valor moral. Ahora, la mitología nórdica va a ser una fuente inagotable para la inspiración de Tolkien, eso es innegable. Una de las obras más representativas que va a marcar la influencia, además de Beowulf, va a ser el Edda, que es una recopilación de relatos orales, publicado por allá por el año 1220 por un monje católico islandés llamado Snorri Sturluson, ¿ya? Que también era escaldo, o sea, era un poeta, y también era juez. Y él recorrió todas estas historias tradicionales, las recogió, perdón, y las recopila y las publica, ¿m? Por el gran valor poético que éstas tenían. Recordar que todos estos relatos se transmitían de forma oral, pero a modo de poema. El Edda, por ejemplo, está dividido en dos. El Edda poética, que fue recogido en el texto medieval Codex Regius, y que cuenta historias, por ejemplo, de la mitología escandinava, los dioses, y también está la Edda prosaica, que fue escrita por Snorri Sturluson, pero toda esta historia, en su totalidad, influenciaron a parte de la creación de Tolkien, por ejemplo, los enanos, que están presentes en la mitología escandinava como seres con dones de creación de joyas, armaduras, tesoros. Son hombres, seres que viven bajo la tierra, en cuevas, que horadan la roca para encontrar riquezas en ella, tal cual los enanos de la Tierra Media. ¿Mm? Y uno lo puede ver, por ejemplo, en el Hobbit, con toda la compañía de enanos que acompañan a Thorin Escudo de Roble para poder recuperar la montaña solitaria, de las garras del dragón Smaug, que es otro elemento también presente en las sagas nórdicas, en las sagas germánicas, que son los dragones. Ahí está el dragón Fafner con el mito de Siegfried o Sigurd para los nórdicos. Y respecto a eso, una de las tantas inspiraciones de Tolkien es el Cantar de los Nibelungos, que es un canto épico germano del siglo XIII, ¿no? O sea, tardo medieval, que cuenta, obviamente que esto fue recopilado de alguna fuente oral, esto se publica en el siglo XIII, pero en definitiva tal vez las fuentes de donde se nutre este relato tienen que ver con fuentes orales, ¿no? Que tal vez son de una tradición, bueno, son parte de una tradición pagana precristiana, ¿sí? Especialmente en el mundo germánico. Y el héroe el héroe trágico de esta saga es Siegfried para los alemanes, y Sigurd para los nórdicos. Él
su lucha tenía que ver con la búsqueda de un tesoro de los Nibelungos, que eran enanos. Los Nibelungos eran enanos, Die Nibelungen, que vivían bajo la tierra. Este tesoro, en todo caso, estaba custodiado por un dragón, y además en ese tesoro había un anillo de oro que estaba maldito. Ahí está el paralelismo: el dragón Fafner y el dragón Smaug, el anillo de los Nibelungos y el anillo único de Sauron, que ambos son anillos malditos. Otro paralelismo que tiene el Señor de los Anillos es, por ejemplo, con el tema de Siegfried, y específicamente con lo que hizo Richard Wagner con esta obra, fue la tetralogía, cuando crea la ópera del Anillo de los Nibelungos. Y en esta, el enano Alberico roba el anillo, un anillo de poder, obviamente, no era cualquier anillo, y lo oculta en el fondo del río Ren, ¿ya? Y ahí es donde está la base, tal vez, de donde Tolkien se nutre para la creación del Gollum, este hobbit que terminó siendo corrompido por el anillo único, este hobbit que algún día se llamó Sméagol, pero que, producto de su carraspera y sus ruidos guturales con la garganta, una suerte de tos de arcada, era conocido como un Gollum. No es menor la influencia del catolicismo en Tolkien y su obra. Tolkien era un católico ferviente, era un hombre de misa, era un católico devoto, ¿ya? Se ha estudiado, por ejemplo, la obra de Tolkien buscando estas referencias al mundo católico, al mundo cristiano, pero él siempre lo negó. O sea, no lo negó por mala onda ni porque quisiera hacerse quedar bien con todo el mundo, sino que, como todo escritor y un hombre que escribía y que tenía una gran cantidad de conocimiento, lo hizo prácticamente de forma inconsciente. Entonces, lo que nosotros logramos interpretar tal vez de la obra de Tolkien lo tipificamos de esa manera, pero él no lo pensó de esa forma, ¿ya? Hay varias referencias, por ejemplo, del bien y el mal, la lucha del bien y el mal, tanto en el cristianismo como en el Silmarillion o en la trilogía del Señor de los Anillos. Hay referencias, según algunos estudiosos, que se pueden encontrar un poco en la Biblia, como también en los trabajos de Tolkien, la influencia que la Biblia tuvo en Tolkien. Por ejemplo, es inevitable en todo caso no pensar en la historia de Lucifer al leer como Eru o Ilúvatar, que es el dios creador, este demiurgo que crea el universo y que crea Arda, la tierra, donde está la Tierra Media, tiene esa lucha contra Melkor, que podría ser categorizado como Lucifer. Entonces tenemos a Eru, que es Dios o Jehová, y tenemos a Melkor, que es Lucifer, que es uno de los tantos seres poderosos que lo acompañan en la creación de la música para crear el universo y el mundo, pero que va a entrar en contradicción con su padre, que es Eru Ilúvatar. Y obviamente que Ilúvatar, producto de su actitud belicosa y discordante, lo destierra a la tierra, igual como lo hizo Dios, el Dios cristiano, con Lucifer o Satanás. Y le entrega la oscuridad como reino. Ahora, otro elemento importante fue los Inklings, este grupo de intelectuales que se juntaban para una tertulia en Oxford, donde se encontraba C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, y Tolkien y otros profesores más.
y se encontraron en un pub llamado The Eagle and Child de la ciudad inglesa de Oxford. Entre principios de los años 30 más o menos y hasta el 49 se reunían para hablar de literatura fantástica. Y ahí Tolkien, por ejemplo, utilizó a los miembros de este grupo para contarles cómo iba sobre el desarrollo de la obra del Señor de los Anillos. Y ahí su hijo Christopher, que asistía a estas tertulias con su padre y los amigos de su padre, contó que una vez, por ejemplo, estaba de asistente Hugo Dyson, quien solía comentar con desgana en esas ocasiones, por ejemplo, oh Dios, decía, no más elfos. Claro, porque todo gira en torno a los elfos, a la Tierra Media, pero todo obviamente en un ambiente de un respeto y una caballerosidad que hoy día no conocemos. Otro, y esto es claro, o sea, no se entiende un escritor inglés sin la influencia de Shakespeare. O sea, Shakespeare es el canon. Y yo era un ignorante completo en la obra de Shakespeare hasta que, bueno, mi esposa, en el tiempo que éramos estudiantes y profesora de inglés, y me acuerdo que yo comencé a estudiar junto con ella una asignatura que se llama Historia de la Lengua Inglesa, que me pareció maravillosa y aprendí mucho sobre literatura inglesa, sobre la lengua inglesa en sí, y también sobre la obra de Shakespeare, que fue la primera vez que tomé contacto con la obra de este gran creador, el canon de la literatura, no solamente inglesa, el canon de la literatura y de la dramaturgia a nivel universal. Eh, Como les decía, Shakespeare no podía quedar fuera de la lista de influencias de Tolkien. Y por ejemplo, libros como, o obras como Macbeth, ¿m? fueron una fuente de inspiración para El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque le da este elemento de la duda existencial, el elemento del psicodrama, de esto de la duda que hay, por ejemplo, en algunos personajes del Señor de los Anillos que están fuertemente influenciados por la tradición, por ejemplo, de Macbeth. Ahora, en Macbeth hay tres brujas que profetizan la muerte, que Macbeth, por ejemplo, nunca va a ser vencido, hasta que el gran bosque de Birnam, en la alta colina de Dunsinane, marche contra él. O sea, los enemigos de Macbeth cortan ramas de los árboles durante la marcha de su ejército, simulando el avance de un bosque. Macbeth lo que veía era que el bosque caminaba hacia él. Eh, También, por ejemplo, elementos que eran como, por así decirlo, oscuros, oscuros y completamente diabólicos, eran por ejemplo la creación del rey brujo de Angmar, señor de los Nazgûl, eh, y cosas así. En definitiva, las influencias de Tolkien son increíblemente grandes. Entre esas, por ejemplo, el ciclo artúrico o ciclo arturiano, eh, como por ejemplo la caída del rey Arturo, eh, escrito en inglés antiguo, un anglosajón, y también la mitología griega, que también tiene ciertos elementos muy comunes con la mitología nórdica, germánica, celta, anglosajona. En definitiva, con todo esto que les he contado hoy, ustedes ya pueden tener una imagen un poquito más compleja de lo que significa la obra de Tolkien. Ahora, para ir finalizando, ¿por qué titulé este programa de hoy como
Tolkien y la Tierra Media, una nueva mitología para Occidente. En definitiva, Tolkien, una de las cosas que más quería era justamente crear, en base a todas las experiencias y en base a todas las influencias que Tolkien, eh, de las cuales se empapó a lo largo de su vida, crear una nueva mitología para un mundo en decadencia, para un occidente en decadencia. Basta con leer la decadencia de Occidente de Oswald Spengler para darse cuenta el ánimo que había en esa generación de hombres de entreguerras, y de ahí el nombre de este canal, eh, por crear una nueva épica que le diera nueva inspiración y fuerzas a este mundo occidental en decadencia. Creo que el mayor regalo que Tolkien nos ha hecho es justamente darnos una nueva inspiración anímica, espiritual, valórica. ¿Y por qué resalto la obra de Tolkien de entre tantas cosas que he leído? Es justamente por el intrínseco valor moral que esta entrega, el intrínseco valor eh, centrado en aspectos como la lealtad, el amor, el honor, la fidelidad, el sacrificio, el autosacrificio. Valores que hoy en día están en franco retroceso, que son vistos como valores de viejos, como estupideces, antivalores, incluso hoy en día vistos como algo del pasado, pero a los cuales yo en lo personalmente como un tradicionalista considero que son valores de una belleza maravillosa, que hablan de una época en que todavía la palabra del hombre, la palabra empeñada, era algo de respeto. Me despido de ustedes, contentos de haber estado eh, entregándoles un poco de lo que yo más amo, que es la lectura. Y espero que nos podamos ver la próxima semana. Ahí les estaría avisando qué nos depara el próximo capítulo, una sorpresa. Pero ya estaré con más regularidad con ustedes y de nuevo agradecerle todos los likes, todos los comentarios maravillosos que han hecho. Créanme que esos comentarios me permiten a mí darme el tiempo suficiente para poder investigar, buscar información y entregar un programa que sirva para incrementar la cultura y también para generar discusión sana, obviamente en margen de respeto. No me voy a manifestar siempre a favor de los likes y no de los pulgares abajo, de gente que tal vez pasa, prende el ventilador y tira el estiércol para todos lados, pero uno no se puede rebajar al nivel de gente que tal vez tiene muy poco valor por la cultura o definitivamente no sabe lo que quiere de la vida. Yo me centro en las personas que me siguen, en la gente que me quiere, en la gente que me da ánimos para seguir adelante con este canal, que me da ánimos para seguir perfeccionando el trabajo en este canal. Y créanme que ha sido espectacular. Desde ya les pido siempre su pulgar arriba, el comentario respetuoso, el no uso de lenguaje grosero, el compartir este programa con amigos, el compartir mi canal, el promoverlo a través de su Facebook o de su Twitter o de un Instagram, colocar el link ahí, difundir la cultura, tratar de recuperarla, tratar de crear en base a eh, los viejos valores tradicionales en un mundo cambiante, en un mundo complejo. Esa es mi tarea. Eso es lo que a lo que me he acometido con este canal. Y este canal, obviamente, que es algo que en el fondo se debe también a ustedes. Nos vemos en un próximo programa y muchas gracias a todos ustedes.